Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Vamos a esperar unos 2, 3 minutos para ver si se conecta el resto. Quien quiera hacer algún comentario antes de arrancar, con todo gusto. Ya está por aquí Michael Sánchez, que es socio de la firma. Y bueno, hoy estaremos dando la plática juntos. Va a ser una plática muy interesante porque vamos a tocar mucho casos, pues cuáles son los puntos finos que hay que cuidar para contratar un buen seguro empresarial, ¿no? No importando el giro, no importando, evidentemente pues hay ciertos giros que hay que cuidar con mucho más detalle, pero bueno, sin duda va a ser una plática muy interesante. Entonces, pues no sé si antes de arrancar les gustaría hacer algún comentario, alguna duda. Hace unos minutos también les hice llegar ya la lectura eh, que comentamos ayer, que es el estudio de Vancomer con el IPADE, para que por favor le eche una leída. Mañana le dedicaremos un rato a comentar los puntos claves entre mañana y el jueves. Entonces, no sé si alguien tuviera alguna duda, algo antes de arrancar. Y si están de acuerdo en esperarnos un par de minutos para ver si se conecta más de sus compañeros. Si alguien necesita que le dé micrófono o lo que sea, encantado. Y Michael, si quieres ir probando, si te deja compartir pantalla, para que igual y vayas poniendo la presentación. Y bueno, pues creo que a todos le dieron la posibilidad de poder abrir cámara, audio, entonces, pues en cualquier momento que lo consideren, adelante, ¿eh? Sí te dejó ya compartir la presentación, Michael. Igual y abre tu micrófono porque no te estás escuchando. Sí, Marco, correcto. Ya estamos listos. Ah, perfecto. Bueno, pues no sé si alguien tuviera algún comentario, duda o nos arrancamos como ustedes nos digan, ¿eh? Nosotros ya estamos listos. Bueno, pues si quieres, si te parece, Michael, nos arrancamos. Perfecto. Ahí, bienvenido. Les platico, Michael, como les comentaba, él es socio del despacho. Él, pues, adicional a que tiene experiencia muy fuerte en todo el tema de asegurar empresas, él en su momento pues, le tocó inspeccionar varias empresas. Entonces, pues ahora sí que sáquenle todo el provecho, pregúntenle todo lo que quieran o pregúntenos y pues seguramente va a ser una plática bien interesante, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Michael, agradecerte. Y como lo comentamos, pues estamos con un grupo de empresarios que, bueno, llevan un programa durante varios meses y pues están preparando sus empresas, ya sea porque ya están haciendo negocio en Estados Unidos o están en proceso de hacer negocio en Estados Unidos, ¿no? Ya sea a nivel de posicionar una empresa allá, exportar, importar, etcétera. Y bueno, pues tenemos de todo tipo de industrias en el grupo. Y bueno, pues eso lo hace muy rico, ¿no? Entonces, pues bienvenido y agradecerte y adelante. Perfecto, Marco. Pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar este día aquí con ustedes. Bueno, platicarles que vamos a abordar tres puntos principales.
Vamos a conocer nada más un poquito el tema de riesgo y los tipos de riesgo que existen. De ahí vamos a ir un poquito a mencionar lo que es la administración de riesgos y enseñarles de una manera muy práctica cómo poder hacer una matriz enfocada a proteger mi patrimonio, mis bienes. Sobre todo vamos a atacar un poco más el tema de daño al patrimonio o daño material a lo que sería la empresa o bienes. Y posteriormente les vamos a dar unos pequeños tips, una plática que le llamamos protocolo de asegurabilidad, de los puntos finos donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo me aseguro y cuáles son los aspectos que no puedo dejar de observar al momento de tener una contratación de una póliza. Obviamente es algo general porque pues ya cada giro pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, si me lo permiten, arrancamos. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto, si quieren ahí abrir un comentario o si quieren abrir su micrófono, me encantaría que abrieran su micrófono en el momento que gusten. Si les parece o tienen la intención de profundizar en alguno de los temas que vayamos abordando, ¿vale? Bueno, pues entonces comenzamos y vamos a platicarles un poquito del tema de riesgo, ¿verdad? Vamos a ver simplemente una definición sencilla de riesgo. ¿Qué significa riesgo? Es la probabilidad de la ocurrencia de una eventualidad fortuita y de consecuencias negativas o dañosas, ¿no? Para nosotros. Entonces, con base a la administración de riesgos, hay 4 aspectos súper importantes que tenemos que tener siempre en mente y buscar la manera de atacar este riesgo que nos puede suceder en cualquiera de nuestros negocios, ¿no? Lo primero es la probabilidad. La probabilidad debe de medirse considerando las medidas preventivas y de seguridad de nuestra empresa, ¿verdad? El segundo aspecto muy importante es la frecuencia, ¿no? Cuando tenemos un evento muy frecuente, la verdad sí habla de que nos ha faltado tomar medidas en nuestra administración de riesgos. La probabilidad obviamente siempre va a existir, pero la frecuencia sí es una parte que podemos nosotros ir mitigando para evitar más daños del mismo tipo de riesgo, ¿no? Entonces, el otro aspecto es la posibilidad. La probabilidad y la posibilidad son medidas muy similares. Lo único que cambia, ahorita vamos a ver la diferencia, pero lo único que cambia es digamos, la medida, ¿no? La unidad con la que se mide una y otra. Y otro aspecto súper importante que tenemos que medir en nuestro análisis de riesgo es la severidad. La severidad, cuando tenemos riesgos con severidad leve, mediana, grave o catastrófica, de ahí depende mucho la continuidad de nuestro negocio. Entonces, un análisis de riesgo, un análisis de nuestros principales situaciones que pudieran comprometer nuestra continuidad de negocio, van de la mano de la severidad del tipo de riesgo que estemos llevando o que tengamos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver cada uno. La probabilidad de ocurrencia es la proporción de veces que un evento particular ocurre en tiempo determinado, asumiendo las condiciones fundamentales permanecen constantes. La probabilidad de ocurrencia indica el número de veces que es probable que ocurra un hecho dentro del número de sucesos posibles, ¿verdad? Sí, es una simple división matemática entre el número de veces probables dentro del número de sucesos posibles que nos pudiera atacar o ocurrir este evento, ¿no? La probabilidad de ocurrencia matemáticamente se expresa como el cociente de dividir el número de casos favorables entre la suma de los casos posibles. Entonces, aquí esta es la probabilidad y la posibilidad es una manera alternativa de expresar la ocurrencia de un evento. La manera matemática de sacar la posibilidad
se define como el número de resultados desfavorables dividido entre el número de resultados favorables, ¿verdad? Es muy parecido a la probabilidad, nada más aquí es entre el número de resultados favorables. Ahora, la incertidumbre de una persona tiene su habilidad para persuadir los muchos posibles eventos que puedan ocurrir. Existen riesgos que tenemos la certeza que van a ocurrir, pero se ignoran cuándo. Entonces, la incertidumbre, pues es un tema que hay que atacarlo y matarlo desde la raíz, ¿no? Aquí en los riesgos hay dos tipos de riesgos, ¿verdad? Vamos a platicarle de los riesgos ciertos. Vamos a platicar la clasificación de los riesgos, ¿verdad? Antes de atacar los riesgos ciertos. Déjenme les abro el mapa. Y la clasificación de los riesgos van de la siguiente manera. Por la naturaleza de la pérdida, existen dos tipos, los puros y los especulativos. Y por su origen y alcance, los particulares o personales y los catastróficos. Los riesgos puros y especulativos, los riesgos puros son aquellos riesgos que existen, no hay manera de poderlos evitar. Son riesgos principalmente materiales, donde está involucrada todos nuestros bienes. Y aquí por los ejemplos que ponemos son el incendio, un robo, una colisión de vehículos o fenómenos meteorológicos. Estos riesgos, pues obviamente no los podemos eliminar, pero los podemos transferir, ¿verdad? Los riesgos especulativos existen y son, por ejemplo, inversiones financieras, juegos de azar o técnicas de venta, ¿no? Entonces, estos riesgos sí son un poquito más en consideración. Nosotros podemos aceptarlos o no aceptarlos, ¿no? A diferencia de los riesgos puros. Los riesgos particulares, vamos a platicarles un poquito cuáles son. Son riesgos personales tales como accidentes, enfermedades, muertes, vejez sin recurso, ¿no? Que es un tema muy importante en estos tiempos. Y los empresariales también son incendio, robo, explosión. Cualquiera de este tipo de riesgos son ejemplos de riesgos empresariales. Los riesgos catastróficos, como todos estamos expuestos, dependiendo obviamente de la zona, a los terremotos, la erupción volcánica, los riesgos hidrometeorológicos. Y ese es el resumen de los tipos de riesgos con los que contamos. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a comenzar ahora con la administración de riesgos. Vamos a ver algunos aspectos generales. Y vale mucho la pena que aquí vayan pensando en los riesgos que tienen en su empresa o que ustedes consideran que se pudieran estar enfrentando, ¿no? Para ahorita que pues abramos un poco a preguntas y respuestas, aunque en cualquier momento nos pueden interrumpir. Vale mucho la pena que lo traten de llevar al día a día de su empresa, cómo se sienten de alguna manera protegidos ante estos temas, pues para hacer más rica la plática. Adelante, Marco. Muchas gracias, Marco. Bueno, vamos a platicarles un poquito de la administración de riesgos. ¿Qué es la administración de riesgos? Obviamente, todas las empresas están expuestas a cierto tipo de riesgos. Pueden alterar su funcionamiento y hasta su viabilidad. Algunas empresas corren el riesgo de desaparecer si no cuentan con sistemas que le permitan minimizar el impacto de posibles pérdidas. A la decisión de qué hacer con estos riesgos se le conoce como administración de riesgos. Todo lo que vimos atrás, obviamente mencionando riesgos catastróficos, riesgos personales, riesgos empresariales, todo esto existe, pero aquí en la administración de riesgos es la herramienta que nos va a llevar de la mano en decirnos qué podemos hacer con estos riesgos, cómo puedo yo afrontarlos y cuáles son las herramientas que puedo utilizar para poder minimizar
o eliminar el riesgo de una manera completa. Entonces, la administración de riesgos obviamente es súper importante para cualquier empresa y tenemos siempre que tener considerado pues a alguna persona que tome la responsabilidad, que lleve la batuta de mantener la administración de riesgos siempre al día y cuidarnos siempre la viabilidad del negocio, porque hay riesgos que pueden hacer que nuestro negocio quiebre de manera definitiva. Entonces pues es fundamental, ¿no? No podríamos existir si no tenemos la administración de riesgos. Y bueno, vamos a atacar con la definición. La definición de administración de riesgos es el conjunto de pasos secuenciales, lógicos y sistemáticos para identificar, valorar y manejar los riesgos asociados a una organización. Entonces, pues ahora sí que la definición es muy clara. Estos pasos secuenciales y lógicos, además de sistemáticos, obviamente llevan como objetivo la identificación y el manejo de los riesgos asociados para nuestra organización. Y el objetivo principal, pues, es minorizar las pérdidas o maximizar las oportunidades, ¿no? Tiene como principal objetivo el manejo de estos riesgos. Espero que todos, obviamente, pues ya tengan conocimiento de administración de riesgos o tengan alguna persona, y si no, pues sí es importante que se acerquen a algún especialista en administración de riesgos para que les pueda ayudar a hacer un análisis completo de sus empresas, de sus fortalezas y de las zonas donde son un poquito más vulnerables y que puedan atacar a fin de poder garantizar y preservar su patrimonio y, bueno, pues poder continuar con su actividad sin ningún problema, ¿no? Entonces, el proceso de administración de riesgos es muy sencillo y se divide de dos maneras. Hay acciones físicas y acciones financieras. Obviamente, en ambas acciones lo que se busca pues es minimizar el riesgo, ¿no? Entonces, las acciones físicas para evitar el proceso es evitar, el reducir, el prevenir y el proteger. Esas acciones las podemos hacer todos. Todos tenemos herramientas o podemos aportar y todos podemos buscar los mecanismos dentro de nuestras empresas que nos ayuden a minimizar, ¿no? Aspectos muy obvios como el que la personal, por ejemplo, en un almacén maneje cascos, que cuente con mis extinguidores debidamente señalizados en las zonas de riesgo, o cada 15 pasos que pueda tener un extinguidor, puede ser la diferencia entre el mitigar un incendio o tener una pérdida total de la empresa porque tuvimos un conato de incendio y no pudimos atacarlo, ¿verdad? Entonces, y obviamente todo esto sumado a una capacitación que vaya recibiendo el personal de manera constante, ¿vale? Bueno, ahora las acciones financieras son asumir, puede ser con recursos propios, mediante financiamiento o transferir el riesgo, ¿va? Entonces, estas son las acciones donde uno tiene que decidir si, por ejemplo, hace la contratación de algún sistema, de algún personal o transfiere el riesgo. Puede ser uno de los mecanismos más importantes, pues es el tema de una póliza de seguro que puedes transferir el riesgo y con un costo accesible y pues sentirte un poquito tranquilo de que vas a tener un respaldo al momento de algún evento catastrófico o algún momento que pudiera poner en riesgo tu continuidad de negocio, ¿verdad? Bueno, aquí les vamos a proporcionar 4 pasos fundamentales para poder realizar un análisis de riesgo, una identificación de riesgos ordinaria, ¿verdad? Y obviamente, como cualquier proceso en la vida, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestros principales riesgos. En este ejemplo que les muestro en la pantalla, para nosotros es muy, muy importante, aunque pudiera ser para mucha gente burdo, el papel, el lápiz, un Excel sencillo, donde yo pueda ir escribiendo de una manera ordenada todo lo que yo vaya considerando como riesgo es sumamente importante para mi empresa. De ahí, nosotros les recomendamos abran un par de celdas más a su costado derecho
y agréguenle la celda de probabilidad y severidad. Cada una de estas celdas tiene 3 niveles de alerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ambas celdas, abajo de la probabilidad y la severidad, pueden poner, igual que está en esta matriz, si la probabilidad es baja, regular o alta, y la severidad es leve, grave o catastrófica. ¿Esto de qué me va a servir? Yo voy identificando y poniendo en mi celda de riesgos todos los riesgos que yo voy detectando dentro de mi empresa. Por ejemplo, yo puedo considerar un incendio, o que tengo una instalación vieja y no entubada, o tengo un tanque de gas y a lo mejor no está en la zona adecuada, no está ventilado. Puedo tener un impacto de rayo y no tengo pararrayos, o simplemente estoy en zona del centro y quizá seguido me tocan marchas, manifestaciones, y puede haber huelguistas, vándalos o personas malintencionadas